Era una mañana de octubre cuando Isaú Montero estacionó su Mercedes-Benz a la pequeña librería Paguiñas Olvidades en el barrio antiguo de la ciudad. El establecimiento, con su fachada descasta y su letrero de madera tolla, parecía playa de lugar entre las boutiques de lujo y restaurante de Isabel, heredera de una de las fortunas más importantes del país y directora y hecha activa del conglomerado familiar. Montero Industries no solía frecuentar esta parte de la ciudad. Sin embargo, la recomendación entusiasta de su asistente sobre un libro Ninco que posiblemente, con el tintiñeo de la campanilla de la puerta anunció su entrada. El interior de la librería era exactamente como lo había imaginado, estanterías de madera oscura que llegaban hasta el techo, el aroma inconfundible de libros antiguos y ese silencio reverencioso que solo se encuentra en las polprov y consultantes y las librerías de la luz ámbar que se filtraba por los ventanas polvoreaba una atmósfera casi. ¿Puedo ayudar en algo?, preguntó una voz grave desde un rincón. Isabel se giró para encontrarse con un hombre de unos 30 y tantos años, cabello oscuro ligeramente despeñado y gafas de montura fina tras las culos, unos ojos intensos, la solverantó con curiosidad. Vestía una camisa en silla de algodón y un chaleco desgastado que, lejos de estar atrás, buscó una primera edición de 100 años de soledad, respondió él adoptando instintivamente el tono formal que utilizaba en sus reuniones de negocio. ¿Vieron que quizás podría sentarla aquí? El hombre sonrió levemente, una sonrisa que transformó complementa su rostro, suavizando sus facciones angulosas. «Tienen usted suerte, señorita», recibió un ejemplar hace apenas 2 semanas, dijo meneada, se dirigía hacia una vitrina de cristal situada al fondo de la tienda. «¿No es fácil conseguir primeras edición en buen estado de García Márquez?» Isabel lo selló, observando cómo sus manos, con dedos largos y elegantes, manipulaban con reversia la lana de la vitrina. Había algo hipnótico en la forma en que trataba los libros, como si cada uno fuera una criatura bifragia. Haga este anuncio extrayendo con delicadeza un volumen de tapas verdes. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1967. Primera edición. Isabel tomó el libro con las manos ligeramente temblorosas. No era una persona que se emocionara fácilmente. Pedemundo dos negocios había aprendido a mentor sus emociones bajo control, pero había dado en ese momento quizás la atmósfera de la librería, quizás la pasión con la que has sido yo en la librería. Perfecto, murmuro más para sisma que para leer. ¿Cuánto cuesta? El libro pareció duda un momento, como si estuviera evaluando algo más allá del valor monetario del libro. 12 millones respondió finalmente. Es un precio justo considerando su estado de conservación y su reversa. Isabel asintió. El precio era elevado para alguien como ella, pero no prohibitivo. Además era un regalo para su padre amante de la literatura latinoamericana y quien le había inculcado el amor por los libros desde pequeña. Lo elevaré con firmeza sacando su tarjeta de crédito platino. Me alegra que vaya a buen jugar, comentó el libero mientras volvió cazadoramente el volumen en papel de seda. Muchos coleccionistas compran estas joyas solo para guardarlas en cajas fuertes, sin leerlas nunca. Había una pasión tan genuina en sus palabras que Isabel no pudo evitar sonreír. Mi padre lo leerá, se lo aseguro. Es un regalo para él, un regalo muy generoso. Observó el libero meneorrole, le protera, el papetea envuelto y protegido en un ojo de la con el loco de la librería. El dinero no es problema, respondió Isabel automáticamente. Ya al instante se arrepintió de sus palabras. Sonaban pretenciosas incluso a sus propios oídos.
El libro la miró con una expresión difícil de descifrar, mezcla de dagurjo y algo parecido a la compasión. Le deñó el cadez del problema, señorita. El problema es cree que con él se puede comprar todo lo valioso de esta vida. Isabel sintió como el rubor subía por sus mejillas. No estaba acostumbrada a que la pusieran en su lugar de esa manera, tenda y recta, pero sin agresividad. Sin embargo, antes de que pudiera responder, el librero: por cierto, me llamo Dani Ortego, soy el propietario de esta pequeña isla de libros. Isabel Montero se presentó, ella extendiendo. Daniel la estresó con firmeza, su mano era cálida y áspera, la mano de alguien que trabaja con los elementos tangibles. Al proceder con ser la señorita Montero, espero volverla a verla por aquí. Tenemos tesoros más modestos, pero igualmente fascinantes. Volverse sorprendió a sí mismo. Y así, con esa promesa hecha a un desconsuelo en una librera de viejo, comenzó todo. Isabel Montero, la mujer que controlaba imperios desde la planta o forti de un rascacielos de cristal y acero, había contantán de un lugar donde el tiempo parecía detenerse y donde, por la segunda vesicía de Isabel a Páginas Olvidadas se produjo exactamente una semana después. Esa vez no buscaba ningún libro en particular, más bien era una excusa para volver a ese espacio que había invadido sus pensamientos durante años. Se guió esa misa que era simple con como decía intelectual, que quel libro tenía conocimientos que podrían serle útil para ampliar su colección personal. Pero en el fondo sabía que había algo más, una inquietud en tiltiles para ampliar su colección personal. Daniel la recibió como si la hubiera estado esperando. No mostró sorpresa al verla, solo esa media sonrisa que parecía decir sabía que volverías. ¿Le gustó el libro a su padre? Preguntó. Eñéntula la imitaba a tomar asiento en un pequeño rincón de... Le encantó esposo. Isabel, recordando la emoción en los ojos de su padre al devolverle el regalo, me contó que cuando era joven había intentado por fácil edición, pero nunca tuvo el dinero suficiente. Luego, cuanto por permitírselo, ya era casi imposible entrarla. Daniel la sintió con satisfacción. Así es con los libros y con la vida, las oportunidades de ver per se en cuanto menos las esperamos y a veces debemos esperar décadas para que los círculos se cierren. Allá en la forma de hablar de Daniel, su manera posada y reflexiva, que contrastaba radicalmente con el mundo acelerado y pragmático en el que Isabel se movía. Era como si él viviera en otra dimensión temporal, una donde las cosas importan. ¿Puedo invitarle a un café?, preguntó Daniel, señalando una pequeña cafeta italiana a un rincón. No es nada sofisticado, pero el café es bueno. Isabel la sintió sorprendida por la naturalidad con la que se desarbató en su mundo. Las interacciones sociales estaban cargadas de sognientas intenciones, de estrategias y objetivos ocultos. Pero aquí, en este refugio de libros y silencios, las cosas Mientras Daniel preparaba el café, Isabel observó la librería con más detenimiento. Cada rincón delataba una personalidad meticulosa y apasionada. Los libros estaban organizados, que no era obvio a primera vista, pero que segura había que poner etiquetas manuscritas, junto a algunos volúmenes con notas personales, imprescindible para entender la posguerra española, el mejor retrato del París del Anterlua. Su librería ese especial, cuanto comento Isabel, cuando Daniel regresó con 2 tazas de café, un meyente, no sé, parecía a ningún lugar que había visitado. Gracias, respondósele el regando una de las tazas. No es muy rentable en términos económicos, pero me permite vivir rodado de mis mejores amigos. Anadú señalando los libros a su alrededor. Como yo dedicarse a esto, muy pronto Isabel genuinamente interesada, no podía imaginar
Alguien como Daniel, evidentemente culto inteligente, eligiendo deliberadamente una mecos que, como él mismo admitía, aplantada para vivir. Daniel dio un sorbo a su café antes de responder. Estudié literatura en la universidad, y doctora en estudios clásicos. Todo el mundo esperaba que siguiera la carrera académica, pero algo en mí se rebelaba contra la idea de pasar la vida analizando los libros en vez de disfrutarlos. Y creo lo una pausa, como recordando, mi abuelo al principio pensé en venderla, pero entonces empecé a pasar tiempo aquí organizando los libros, leyendo fragmentos al azar, descubriendo de todos optos entre páginas amarillentas. Y simplemente no pude dejarlo ir. Isabel lo escuchaba fascinada. La pasión con la que hablaba era contagiosa. Y por un instante se preguntó qué se sentiría al tener esa clase de amor por algo que no tuviera que ver con el éxito o los dineros. Ya que te punto Daniel te volvido a la realíndola. Que es que cuando no estar comprando. Isabel dudó. Normalmente, mencionar su posición y su papá provocaba una reacción inmediata en la gente. Obviando un interés repentino y de argicilia, obviando un distanciamiento cauteloso. Trabajo en el sector financiero, respondocio vagamente. Gestión de inversiones, premientas estade, con de parincua, No era exactamente una mentira, pero tampoco la verdad completa. Montero Industries, gloria banca de inversores entre sus numerosas divisiones, alejó el núcleo del negocio familiar. Estaba en el sector energético. Daniel pareció setar su reusta sin más preguntas, lo que la alivió. Debe ser un trabajo el siguiente comento suplemente. Los admitió y sabictío, satisfactorio, cuando las cosas salen bien. Como casi todo en la vida, el esfuerzo y la dificultad son los que Daniel elabora los logros. La conversación fluyó con naturalidad durante casi una hora. Hablaron de libros, de música, de viedis. Isabel descubrió que Daniel había pasado años en Grecia antiguos, que tocaba la guitarra clásica como Afirien y que tenía un gato llamado Borges que van construyendo ante el retrato un Casiapacia por la librería. Eran de talas pequeños, pero que iban construyendo ante el retrato de un hombre con una vida rica en experiencia de qué es, o no, pues incluir a España. Cuando Isabel consultó su reloj y se dio cuenta de la hora, la sintió una punzada de contrariedad. Tenían una reunión importante, el menos de una hora y día a marcarse. Ha sido un placer charlar con Tedadillo, poniéndose en pie, pero devuélveme, tengo compromisos de trabajo. El placer ha sido mío, Isabel, respondió él usando por primera vez su nombre de pila, lo que provocó en ella una inexplicable sensación de calidez. Vuelva cuando quiere los libros y yo estamos aquí. Mentagio conducía de regreso al centro financiero de la ciudad y Isabel no podía dejar de pensar en la extraña paz que había sentido en aquella pequeña librería, conversando con un hombre que parecía pertenecer Edra. Era un sentimiento difícil de la de Totón Pería era cuaca, allá mucho no experimentaba. La sensación de ser vista y escuchada por quien realmente era, no por lo que representaba. Las visitas a payenes olvidadas se convirtieron en una rutina para Isabel. Cada viernes, al salir de la oficina, se dirigía a la pequeña librería y pasaba ahí un par de horas a ver si comprando algún libro que Daniel le recomendaba. Otra single era como si hubiera teogona una pequeña burbuja fuera del tiempo donde podía ser suplamente Iseo, no la heredera de los Montero, no la ejecutiva implacable, solo una mujer con inquietudes y dudas como que era otra. Daniel nunca preguntó más sobre su trabajo,
o su vida fuera de la librería y él lo agradecía en silencio. Era como si tuvieran un acuerdo tácito de mentor el mundo exterior a raya, de preservar aquel espacio como un refugio nutar de los libros y las ideas. Fue precisamente durante una de esas tardes de viernes cuando Isabel se encontró confesando a Daniel algo que no haya compartido con nadie más, ni siquiera con su familia. A veces me pregunto si estoy pareciendo mi vida, digo en voz baja, menza, joñaba descrayamente un volumen de poesía, si en medio entre los informes y las sesiones corporatitas no estoy dejando pasar. Daniel la miró con una cuela intensidad tranquila que le caracterizaba. ¿Y qué es lo que realmente importa para ti, Isabel? La pregunta, tan simple pero tan profunda, la tejo momentáneamente, sin palabras, que a lo que realmente la importaba para ella, que había dedicado tanto tiempo a seguir el camino trazado por su familia, a cumplir con las expectativas que su pañón poña, que Amengo se había detenido de cuestionar si era lo que realmente quería. No lo se admitió finalmente. Esa es la parte más atoradora, creo. No saber que si era realmente más al de lo que se esperaba. Daniel asintió como si entendiera perfectamente que se refería. Platón decía que una vida sin examen no merece vivida, comentó, recogiendo el libro que Isabel había dejado sobre la mesa. El quizás estés en ese momento de examen, de cuestionamiento. No es algo negativo. Uy, ¿tú nunca has dudado de tus elecciones? Preguntó ella genuinamente curiosa. ¿De tu situación de cuidar de aquí con los libros en lugar? Daniel sonrió, pero habían destello de tristeza en sus ojos. Por supuesto que he dudado, los seres humanos dudamos constantemente. Con una pausa para organizar sus pensamientos. Hubo un tiempo en que cree que necesitaba probar mi valía en un mundo más grande que esta librería. Estuve a punto de aceptar un puesto en una universidad prestigiosa. Esta familiar de publicar pajata complex, pero en una universidad prestigiosa. De publicar PowerPoint parte Paulcater publicar o molida. Pero entonces me di cuenta de que esa no era mi forma de amar los libros. Yo los amo por lo que son, por las puertas que abren, no como hoyos de esteoño o escalones en una carrera profesional. Isabel lo observaba fascinada. Había una autenticidad en Daniel, una coherencia entre sus palabras y su vida que resultaba. Debe ser liberador, murmuró, saber tan claramente lo que uno quiere. ¿No crees que fue fácil corregir y la familia no entendió mi decisión? Mi padre especialmente consideró que estaba desperdiciando mi educación y mi potencial. Incluso hoy cuando nos reunimos en Navidad o en alguna celebración, esa confesión sorprendió a Isabel. Siempre había imaginado a Daniel como alguien complementan en paz con sus decisiones, inmune a las presiones externas. ¿Y eso no te hace? Pregunto con suavidad. Me afectó mucho al principio, admitió que le aprendí que no podía vivir mi vida para cumplir con las expectativas de otros, ni siquiera las de mi padre. Tenía que entrar mi propio camino. Oja eso, sin glesirar. Las palabras de Daniel resonaron profundamente en Isabel. Ella siempre había sido la hija perfecta. La estudió enseñar modelo, la heredera responsable. Nunca se había permitido cuestionar seriamente el camino atrasado para ella por miedo. No sé si yo tendría ese valcar, revor, confeso en pos. Daniel la miró directamente a los ojos con una expresión sorprendentemente tierna. El valor no es la ausencia de miedo, Isabel, excepto a pesar del miedo. Y creo que tú tienes más valor del que te reconoces. Algo se reboció dentro de ella con esas palabras. Una emoción indefinible mezcla de gratitud
y una especie de dajelo que no podía nombrar. Por un momento tuvo el impulso. Era su asistente recordándole una quena o rogensonosio. La realidad volvía a reclamarla. Debo irme y dio corgosiendo su bolso. Gracias por la conversación, Daniel. Me has dado mucho en qué pensar. Los libros y yo estaveros aquí cuando quieras seguir pensando, respondió el consolaya la que había dado áspera y valor. Menta salía de la librería. Isabel sintió que algo había cambiado dentro de ella, como si una semilla hubiera sido plantada, una semilla de duda y posibilidad que, como si inalutable el temprano, el germinaria y la librería, los días se convertirán en semanas y a las semanas en meses, la rutina de Isabel cuya hojas, de manera inquebrantable, sus visitas de los bienes a páginas olvidadas. Había algo reconfortante en la constancia de aquel pequeño ritual, el tintineo de la campanilla al entrar, el aroma en medio de una vida marzada por la incertidumbre de los mercados financieros y las presiones constantes del mundo corporativo. Alcohol, rincón literario se había convertido en su refugio, su isla de calma en un océano turbulento. Para Daniel, la presencia de Isabel también se había vuelto una constante bienvenida, aunque nunca se lo había dicho directamente, aguardaba con anticipación la llegada del viernes, preguntándose qué libro le recomendaría esta vez, qué conversación surgirían entre sus Isabel era dirándara, cuyos clientes habituales. Y con el tiempo había comenzado a vislumbrar detrás de su fachada de precisiones segura y sofisticada a una mujer compleja, llena de contradicciones y anhelos. No fue durante uno de esos viernes cuando la rutina se rompió. Isabel no apareció a la hora habitual. Intento no darle importancia. Después de todo, tenía una vida ocupada fea de la librería, compromiso que seguramente era más importante que charlar con un librero sobre novelas. Estaba a punto de cerrar la tienda contra la puerta solo. Era Isabel, pero una Isabel muy dirancia la que estaba acostumbrada a ver, su habitual aspecto impecable. Traje de senador, maquillaje discreto, pero perfecto, postura, el guida de quien está acostumbrado a que ha sido reemplazado por una apariencia casi vulnerable, que había sido replantado por una apariencia casi vulnerable, cabello ligeramente despeinado, ojos o no espijido, como si hubiera estado redondo y una presión de profundo cansancio. Lo siento por la hora, se disculpo menta entraba. Sé que estás a punto de cerrar, pero la necesitaba ver. Daniel cerró la puerta tras ella, colocándole el cartel de que está al exterior. No te produces bolsurie con suavidad, la librería siempre está abierta para ti. Isabel intentó sonreír, pero el gesto no eran sus ojos. ¿Ha sucedido algo? Preguntó Daniela, conduciéndola hacia el rincón de lectura donde solían sentarse. Isabel dudó el remento, un come decidiendo cómo quería compartir. Finalmente, con un suspiro, mi padre sufrió un infarto esta mañana, dijo con voz temblorosa. Está establecido por los médicos dicen que ha sido grave. ¿Qué se está haciendo? Cambiar completamente su estado de... Daniel no leer nada, pero su mano encontró la de Isabel sobre la mesa, apretándola suavemente. Era la primera vez que se tocaban más allá de un saludo formal y el contacto, tan simple pero tan íntimo, pareció romper algo dentro de ella. Las lágrimas. Lo siento, murmuró, intentando secarse las lágrimas con la mano libre. No suelo, esto no es propio de mí. No te disculpes por ser chumaña. Isabel dijo con firmeza pero con ternura, no hay nada de malo en mostrar lo que sientes.
El asintió intentando recuperar la compostura. Por unos minutos simplemente permanecieron así, en silencio, sus manos unidas sobre la mesa. Mengiace, el sonido de la lluvia que había comenzado a caer fuera creaba una especie de... Mi padre siempre ha sido un hombre fuerte, dijo es ver finalmente, rompiendo el silencio, el pilar de la familia, la persona que lo tenía todo a control, verlo y tan vulnerable, conectado a todas esas máquinas, sacudió la cabeza, como intentando... Daniel asintió, comprendiendo. La conciencia de nuestra mortalidad puede ser devastadora, pero también reveladora, comentó. Nos obliga a preguntarnos qué es lo realintante, a separar lo esencial de lo superfluo. Exactamente. Concordo, Isabel Sabres. Mentando estaba sentada junto a tu cama, esperando que despertara de la sedación. No podía dejar de pensar en todas las veces que he pospuesto cosas importantes. Portaba en las comidas familiares a las que he faltado, en las conversaciones que nunca tuve con mi padre. Construyó un imperio empresarial de cero, ¿sabes? Venía de una familia de humilde, pero tenía una tibiana, una nación el Vantale. Y yo nací en la agua en un talti que él creyó. Nunca he conocido la necesidad, nunca he tenido que luchar realmente. Daniel escuchaba atentamente, sin interrumpir. Había una intensidad en su mirada que le decía, e Isabel realmente estás presente, que cada palabra que importaba. Lo más irónico en continuela es que creo que mi padre nunca quiso esto para mí. El trabajo tan duro para darnos una vida mejor, para que no tuviéramos que pasar por las dificultades que él enfrentó. Pero en el proso crió una juala dorada, las expectativas, la responsabilidad de... ¿Se vos has dicho alguna vez? Preguntó Daniel suavemente. Isabel negó con la cabeza. ¿Cómo podría? Después de todo lo que has sacrificado, ¿cómo podría decirle que habes de decirle una vida más simple, menos definida por el achajalá que luego? Daniel guardó silencio un momento, como considerando cuidadosamente sus palabras. Quizás se lo deberías decir precisamente por eso, su querido finamente, porque te ama, por haber sacrificado tanto por ti. Los padres quieren que sus hijos son felices, Isabel. Esa es la verdadera herencia que desean dejarnos. Las palabras de Daniel resonaron profundamente en ella. ¿Qué es posible que su paz entoñera, que incluso compartiera algunos de sus pensamientos sobre el significado del éxito y la felicidad? No lo sé, murmuró, insegura. Hay mucho en juego. No sé, trata solo de mí. Hay empleados, accionistas, toda una estructura que depende de decisiones que no puedo tomar a la ligera. No estoy sugiriendo que abandones todo de la noche a la mañana. Claro, Daniel, solo que tengas una conversación honesta con tu padre, que le permitas conocer la verdad a Isabel con sus dudas y sus anhelos. Podría sorprenderte su reacción. Isabel consideró en las palabras de Daniel había algo liberador en la idea de sinceridad con su padre, de compartir con él las preguntas que la habían estado acosando últimamente. Esa esta confrontación repanciana con la mortalidad era la oportunidad para Meniadra más auténtica. Tal vez tengas razón, coincidió finalmente, cuando se recupere. Tal vez sí el momento de telación y conversación. Daniel sonrió, y en ese gesto había algo que iba más allá. La simple aprobación era una mirada de genuino afecto, de admiración, incluso. Eres más valiente en lo que crees, Isabel Montedo, con suavidad. Siempre lo has sido.
Fue entonces en ese preciso instante, con la lluvia golpeando los cristales de la librería y la luz cálida de las lámparas creando sombras danzantes entre los libros, cuando Isal se dio cuenta de que lo que sentía por Daniel iba mucho más allá de la revelación la dejó sin aliento por un momento. Era absurdo, completo de ilógico. Isabel Montero, heredera de un imperio empresarial acostumbrada a moverse en los círculos más exclusivos de la sociedad, enamorada de un libro que Isabel, la voz de Daniel, la trajo de vuelta a la realidad. ¿Estás bien? Ella la sintió que incapaz de confiar en su voz en ese momento. ¿Cómo explicarle lo que acababa de descubrir? ¿Cómo confesarle que en medio de una de las crisis más difíciles de su vida, lo único que le programaba algo de pasa era estar allí? Debería ir mentillo finalmente, consciente de la oratoria. Han sido esmayadas emociones por un día. Daniel asintió comprendiendo. Se puso de pie y la acompañó a pasar la puerta, su mano ligeramente apoyada en la espalda de ella, un gesto pequeño pero cargado de significado. ¿Quieres que te llame a un taxi? Ofrezcan. O puedo albanutarte, tuchos, si prefieres. Tengo el coche aparcado cerca, respondió él. Estaré bien, no te preocupes. Y ahí en la puerta, con la lluvia formando una cortina platada, vos las faules de la calle se abrió y volvió hacia él. Gracias, Daniel, tío, con sinceridad, por escuchar, por entender, por estar aquí cuando te necesitaba. Él sonrió, esa sonrisa que había llegado a significar tanto para ella. Siempre estaré aquí, respondió simplemente. Por un instante, un brevísimo momento suspendido en el tiempo. Isabel pensó,